Ahora vamos a tener a nuestro presentador Ricardo Flores, él es gerente de desarrollo de IDM y él nos va a presentar a sus invitados. Espérenos solamente un minuto porque vamos a preparar nuestro escenario. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. En el teleprompter que está justo de frente, el tiempo cerrando. Entonces, si quieres te hago señas cuando te quedan 2 minutos. Bueno, ¿y vaso ahí? Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a iniciar este segundo bloque de la digitalización. Les voy a contar que me presentó recién Ignacio, mi nombre es Ricardo Flores, yo soy gerente de desarrollo de IDM. Tuve un dilema hoy día en la mañana porque había preparado las tarjetitas, pero después dije, estamos en el bloque de digitalización, no puedo estar con papel, así que pegué las tarjetitas en el iPad y voy a hacer la presentación con el iPad, para estar ad hoc a la situación. Así que, bueno, nos acompaña también Carolina Soto, que estuvo presentando hace unos minutos. Para los que no alcanzaron a ver el bloque anterior, Carolina es arquitecto de la Universidad Católica, cuenta con un máster of Science del MIT y desde el 2015 es directora del Plan BIM. Carolina, bienvenida. Hola, de nuevo. Van a ver por partida doble hoy día. Gracias, Carolina. También nos acompaña desde Barcelona. Buenas noches, Ferran, allá aprovechando el verano en Barcelona. Ferran Bermejo es el director técnico del ITEC, también es arquitecto, es un impulsor de la transformación del sector de la construcción en España, a partir de lo que tiene que ver con digitalización, sustentabilidad y la industrialización. Es vicepresidenta además de formación e investigación del Building Smart Spanish Chapter y participa en diversos comités gubernamentales asociados a la implantación y normalización de BIM, así que vamos a tener una conversación muy interesante, Carolina. Además, dentro de toda su vasta experiencia, es investigador de nuevos productos para la construcción y copartícipe en diversas patentes de nuevos productos. Así que, hola Ferran, bienvenido. Buenas tardes en Chile, buenas noches aquí en Barcelona, en España. Un placer estar con vosotros.
Y adicionalmente, en este panel, que yo creo que es un panel de lujo para la jornada, nos acompaña también Héctor Briones. Héctor es ingeniero civil de la Universidad de Chile, tiene un magíster en políticas públicas. Hola, Héctor. Tiene un postítulo impresionante en mitigación, preparación y reconstrucción de infraestructura pública en ríos, caminos, puertos, de una institución de Japón, en el MLIT. Corrígeme si es que lo dije bien, Héctor. Es funcionario del Ministerio de Obras Públicas desde el 2003, con prácticamente 18, 19 años. Estuve ahí sacando la cuenta en lo que tiene que ver, 18 años, en vialidad, particularmente lo que tiene que ver con el manual de carreteras. Y desde el 2022, desde julio de este año, está a cargo como secretario ejecutivo de la innovación y la transferencia tecnológica en la Dirección General de Obras Públicas. Así que vamos a partir contigo, Héctor, preguntándote, porque este cargo nos parece muy interesante y muy desafiante en lo que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, y que nos cuentes en qué estás, en qué está el Ministerio, cómo están avanzando. Mira, lo primero, creo que interesante es partir de cero, en el sentido en que de alguna manera uno tiene que tratar de explicar qué es lo que es la innovación. Y a partir de la explicación de la innovación uno se da cuenta cuáles son los ejes que hay que tomar en cuenta y cuáles son de alguna manera los énfasis que hay que dar. Lo primero que quiero decir es cuál va a ser para nosotros la definición que tenemos de innovación, que a lo mejor puede ser diferir de lo que entiende la gente, o lo que se ha entendido, o lo que se ha entendido dentro de la Secretaría de Innovación. Para nosotros lo importante es que es una gestión de alguna manera que determina que cualquier modificación que yo pueda hacer a un producto, o en este caso el servicio de infraestructura o la obra de infraestructura, cualquier modificación que yo pueda hacer a los elementos que la conforman, modificaciones que yo pueda hacer a la tecnología, innovación, cualquier cosa que yo pueda hacer con respecto a la gestión de cómo está llegando esa innovación, de cómo se gestiona el trabajo interno. Eso para nosotros ya parte de la innovación. Por lo tanto, de alguna manera hay que considerar 3 tipos de innovación básica, que es el de producto, que es en lo que estamos construyendo, lo que podemos hacer con respecto a cómo se produce dentro de la producción de cada una de las obras. Hay varias modificaciones que se pueden hacer con respecto a cómo se organiza la empresa, cómo se organiza el quehacer, para modificar y mejorar la infraestructura. Y en una tercer punto es la innovación que podemos hacer internamente con respecto a cómo nosotros nos relacionamos internamente y cómo nosotros nos relacionamos con los usuarios. Cómo licitamos, cómo internamente se gestionan los permisos, para poder disminuir los tiempos, de alguna manera disminuir los costos, y eso implica que la gente tiene que entender de que la innovación no solamente es el producto, no solamente es la nueva tecnología, no solamente es el nuevo software, sino que de alguna manera hacer entender a toda la comunidad de que en cada uno de los departamentos es posible hacer innovación. Y la innovación, nosotros, el objetivo principal que hemos puesto de aquí en adelante para esta gestión es de sostenibilidad. O sea, innovación no es por sí sola, sino que es hacia la sostenibilidad. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que es sostenibilidad? Y de alguna manera es poder aglutinar en la misma obra
que sea sostenible económicamente, financieramente, que sea sostenible socialmente, que sea sostenible a través de que los procesos internos nuestros y de las empresas también sean sostenibles financieramente, económicamente, ambientalmente. Perfecto. Y que también consideren la reducción de riesgo de desastre. Ahora, si ustedes ven toda esa definición, de ahí se entiende por qué es importante la digitalización y por qué es importante BIM en esta definición, porque estamos tratando de lograr hacer un diseño y de alguna manera una obra que a través de todo el ciclo de vida incorpore todos los conceptos que normalmente están separados. Lo que es tomar en cuenta el género, tomar en cuenta la reducción de riesgo de desastre, tomar en cuenta lo que es la infraestructura verde, el cambio climático. Todo eso es posible integrado con los metadatos y usar BIM. Qué buen concepto, Héctor, porque bueno, nos queda claro que aparte de tener mucho trabajo y un tremendo desafío, lo que tú relatas es que ven la innovación como un medio para permitir en el fondo la sostenibilidad de los proyectos a futuro. Veíamos también lo que nos comentaba Carolina en la presentación anterior, cómo BIM está de alguna forma apuntando a comparar los proyectos y ver si efectivamente se logra conseguir mejores resultados. Y en esa misma línea quería darle el pase a Ferran también para que nos cuente en qué está él, que nos cuente, él tiene alguna experiencia ya en esto, un camino recorrido, probablemente en una línea diferente. Partieron hace algunos años en España, no con BIM precisamente en lo que tiene que ver con digitalización, pero con el mismo norte de sostenibilidad de los proyectos. Y Ferran, te aprovecho de preguntar ahí que nos cuentes en qué estás hoy día y cómo abordaron en el modelo español la digitalización hacia este mismo foco, pero con una herramienta que no era BIM directamente, pero que hoy día se integra con BIM. Sí, en primer lugar, gracias por la invitación a participar en este interesante acto, que he tenido ocasión de ver algunas ponencias anteriores. Me ha gustado mucho escuchar lo que ha explicado Carolina. Realmente yo os podría hacer un paralelismo a lo que ha explicado ella de lo que se ha hecho en España, pero no es lo que voy a hacer. Yo diría que de entrada la digitalización no es un concepto binario, ¿no? No es un concepto que te permita decir estás digitalizado o no lo estás. La digitalización es un proceso, es un camino que de hecho empezó hace muchos años y ha ido progresando, ¿no? Parece obvio e innecesario hoy en día pretender decir que estás digitalizado porque usas una hoja de cálculo, un procesador de texto o un software de cálculo. Eso no es estar digitalizado, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, la digitalización a día de hoy consiste en establecer un entorno de datos estructurados que son aportados, creados, utilizados y compartidos por los distintos actores que intervienen en la construcción y que hacen referencia a distintas fases del ciclo de vida de un activo, ya sea un edificio, ya sea una obra de infraestructura, ¿no? No hay duda que la adopción de metodología BIM es una palanca muy importante en la digitalización. Aún así, cometeríamos un error si pensáramos que la digitalización es igual a BIM, ¿no? Entonces, como ya ha quedado claro en ponencias anteriores, BIM es una parte de la digitalización y actúa evidentemente como un potente facilitador de esta digitalización profunda, ¿no? Yo en España, esta digitalización, que ha sido también un camino progresivo y que nos queda mucho recorrido por hacer todavía, quisiera aportar una cierta visión crítica, porque creo, y eso no sé si ocurre en otros países como por ejemplo en Chile, pero yo sí que lo detecto en España, hay una cierta división, ¿no? Hay un gap entre dos grandes sectores, los que se han subido al tren del BIM y la digitalización y los que no. Hay una distancia creciente entre ellos que habrá que salvar en algún momento. Seguramente en nuestro país, en España, yo siempre digo que encuentro o echo de menos un liderazgo experto y potente acompañado de las inversiones necesarias. Creo que es fundamental para que un país
haga ese cambio, que existan estas dos condiciones: liderazgo potente, experto, y las inversiones suficientes. Quien apuesta por BIM en España, quien ya se ha subido a ese carro, porque es, pues básicamente porque ha tenido clientes en el extranjero, normalmente grandes empresas, porque los clientes le están obligando por alguna razón, o bien porque son proactivos, ¿no? Esos early adopters, ¿no?, que llaman los anglosajones, que se han lanzado. Pero aún así, el grupo de actores que han subido a BIM es pequeño, yo diría, comparativamente a la globalidad, ¿no? Dicho esto, debo hablar de los procesos de obra que se basan en metodologías de gestión con potentes bases de datos que se convierten en referencias para todos los actores. Justamente en mi presentación, Ricardo hablaba de que en nuestros orígenes seguramente partimos de una cierta distribución no basada directamente en BIM. Y eso es cierto. Hace más de 30 años que iniciamos este camino, y esa transformación del sector la apoyamos en grandes bases de datos que contienen volúmenes muy importantes de información de distintas áreas que son capaces de suministrar información relevante a todos los actores durante todo el ciclo de vida. Entonces, ¿qué información tienen estas bases de datos con las que trabajamos? Pues tienen fundamentalmente información relativa a mano de obra, a maquinaria, a materiales, a precio, pero también a mantenimiento de esos activos, a indicadores de impactos ambientales, con más de 20 indicadores. Evidentemente, el indicador estrella hoy en día es la huella de carbono, pero hay muchos más. Algunos se han citado incluso en la sesión de sostenibilidad de este congreso, ¿no?, como por ejemplo la energía embebida, el material que se puede reciclar, todo lo que conlleva esa información necesaria para trabajar en economía circular, ¿no? Todo eso está ahí metido. Y evidentemente la última incorporación a esas bases de datos son los objetos BIM, ¿no? Esos núcleos, esas células, elementos básicos que conforman los elementos o los modelos digitales con los que trabajamos. Y quiero poner el énfasis de que un modelo digital no tiene por qué ser BIM. Hay modelos digitales que no son BIM. Lo que ocurre es que cuando trabajamos en BIM, evidentemente disponemos de una potentísima herramienta que es un entorno gráfico que se convierte en un fantástico índice de navegación por todo ese conocimiento, esa cantidad de información que tenemos acumulada, ¿no? Entonces, diríamos que hoy en día todo pasa por disponer de esos modelos digitales basados en estructuras de información orientadas a estandarizar procesos, valores, productividad, costes, y todo eso es en lo que hemos trabajado desde aquí, desde Barcelona, para el sector de la construcción durante muchísimos años. Hoy en día esta base de datos que nosotros llamamos BEDEC, pero que es conocida y se ha utilizado este nombre en Chile como Metabase, es una base de datos que tiene toda la información necesaria para abordar la sostenibilidad en mayúsculas, con mayúsculas, ¿no? La circularidad, la huella de carbono, el mantenimiento y, como decía antes, con una visión de ciclo de vida completo. Este uso de base de datos, claro, al final, ¿qué ocurre? Que introduce en el sector de la construcción características muy importantes, como son el orden, la trazabilidad, la transparencia, los acuerdos entre las partes, la reducción de desvíos de costes. Es un modo, en el fondo, de dotarnos de ciertas reglas de juego aceptadas por todos, donde obviamente se reducen los conflictos. Simplemente algún par de datos para que se vea un poco el uso que tienen estas bases de datos de las que estoy hablando hoy en día en nuestro país. Nosotros disponemos en esta metabase de cerca de 1 millón de partidas de obra con toda la información que antes estaba refiriéndome. Pero es que, ¿cuál es el uso de esta base de datos? ¿Cómo la utilizan los técnicos? Bueno, pues les doy un par de datos que creo que son claves. Cada mes consultan o son consultadas de esta página, esto está en una página web, se consultan más de 800.000 páginas web de la base de datos. Y el tiempo de estancia promedio de los técnicos, de los actores del sector de la construcción en esas páginas es de alrededor de los 9 a 10 minutos.
lo cual nos viene a traer una idea de que son páginas con las que se está trabajando, no son páginas para pasearse por Internet, como hacemos a veces, ¿no? Que en un par de minutos visitamos 10 páginas, ¿no? Esas son páginas de trabajo que se utilizan muy intensamente porque justamente se han convertido en una referencia común para todos los agentes del sector. Y yo lo dejaría aquí en esta introducción. Ferran, muy interesante la explicación. Quiere decir que ustedes partieron en este ámbito de la digitalización con esta base BDEC o metabase, como le decimos acá en Chile. Y bueno, aparece también en la conversación que tenemos acá en el panel, y aparecía también en la conversa anterior, la importancia que tiene la información. Y para poder trabajar con la información en distintos ámbitos y entre distintos actores, se requiere integrar la información y se requieren estándares. Entonces, yo quería preguntarle ahí a Carolina, ¿cómo ha sido esa mirada de tener distintas fuentes de información, distintos actores, distintos agentes que tratan de participar, consumir y utilizar la información y la necesidad de los estándares? Gracias por la pregunta. Oye, gracias por la invitación. Me partí tan acelerante que no saludé el Construyen y les agradecí, así que ahora retrocedo, saludo, agradezco todo lo que mi mamá me enseñó. Después nos tomamos una foto ahí frente a la pantalla. Sí, pues claro, con Ferran también. Oye, mira, varias cosas. Respecto efectivamente de la estandarización y la integración de datos, como tú bien dices, es la base de la digitalización. A nosotros nos gusta más hablar de transformación digital, porque digitalización a veces la gente se queda solo con la tecnología. Sí, entonces, mi sugerencia en retrospectiva era que el panel se hubiera llamado transformación digital, pero no importa, lo vamos a hacer así ahora. Para la transformación digital es base que tú tengas datos, pero esa información no te va a servir si es que no está estandarizada. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros desde Plan BIM hemos estado trabajando en la estandarización de datos a partir de que exista un estándar para Chile de BIM, pero que además ese estándar esté ligado a lo que pasa en otros países y en el mundo, porque no queremos que el BIM de Chile sea completamente distinto que el BIM de otros países. Necesitamos somos un país chico, necesitamos integrarnos con lo que pasa a nivel mundial y necesitamos también que los datos que salgan de BIM sean interoperables con cualquier otra plataforma, sobre todo entendiendo que en el caso del Estado, el Estado ya cuenta, instituciones ya cuentan muchas veces con distintas plataformas, distintos datos que vienen desde las familias que postulan a subsidio, desde los proyectos del ministerio. Entonces necesitamos que la información sea estándar. Hemos estado justamente trabajando en que exista un estándar y que ese estándar se aplique en las licitaciones públicas y en la interoperabilidad. Y esa palabra también es una palabra que tiene que ser como clave y base de todas las conversaciones sobre transformación digital o digitalización, porque no necesitamos, y sobre todo viniendo nosotros desde el lado, nosotros Plan BIM desde el lado del Estado, necesitamos poder intercambiar esa información con cualquiera, no solo con la marca con la cual lo hice. Necesitamos poder intercambiar información con nuevos desarrollos. Ahora viene después un panel sobre distintos desarrollos que se están haciendo a nivel nacional, que son súper interesantes, y yo creo que ellos están también en esas plataformas que se están generando acá en Chile, integrando datos que vienen de sensores, de modelos, etcétera, sacando información, y para todo eso necesitamos formatos abiertos, necesitamos interoperar y necesitamos basarnos en estándares que sean comunes y que sean consensuados con la industria. Entonces, yo voy por ahí. O sea, la estandarización y la integración de información para la construcción está pasando, necesitamos fomentarla más, necesitamos seguir empujando ese tema, pero como yo mencionaba en la presentación anterior, ya tenemos una serie de instituciones públicas que están utilizando, entre ellas el MOB, que están utilizando términos de referencia estandarizados para pedir información y para manejar información, y tenemos que hacer que eso crezca y se difunda a más instituciones y a más proyectos para que así hacia adelante además el Estado cuente con datos para poder operar sus proyectos, y que también no nos quedemos solo con la información a nivel de diseño o de construcción, sino que avancemos también hacia una operación que se hace en base a datos estandarizados e integrados. Perfecto, o sea, es impactante esto y es sabido en el fondo que si la transformación digital es el vehículo, los datos son como el combustible que nos va movilizando. Entonces, tú hablabas de interoperabilidad.
que es un concepto muy interesante que tiene que ver también con los datos abiertos que mencionabas. Con los estándares BIM también mencionaste este concepto de no inventar la rueda, de aprender también. Somos un país pequeño, entonces tomar lo que está afuera. Ferran nos contaba su experiencia y con esta meta base que tiene parámetros sobre los materiales y sobre los sistemas constructivos. Y ahí va la pregunta para ti, Héctor. En este mundo de datos y de estándares, de interoperabilidad que mencionaba Carolina, con la experiencia de datos de productos, valores, huella de carbono en el fondo y consumo energético de los materiales, ¿hacia dónde está avanzando el MOP en esta línea de los estándares de información y la información histórica de sus proyectos? Mira, nosotros estamos avanzando hacia lo que es y lo que llamamos infraestructura sostenible. Y para eso, como yo expliqué recién, la sostenibilidad es de alguna manera poder a través del ciclo de vida del proyecto, desde la etapa de perfil hasta la etapa de abandono, estamos con prefactibilidad, estamos con el diseño, construcción, explotación, mantenimiento y abandono. Actualmente, de alguna manera, todo se está trabajando con datos, existen los datos, pero todos esos datos son de acuerdo a cada una de las fases. Entonces, la idea del ciclo de vida es poder, de alguna manera, generar y establecer indicadores de obra desde la etapa de perfil y utilizar la información desde la etapa de perfil o de la etapa de diseño hasta donde se abandona finalmente la obra. Y para eso nosotros lo que necesitamos, y eso es lo que de alguna manera engloba lo que es la sostenibilidad, porque además del ciclo de vida que yo te planteaba, hay que incorporar la información que tienen distintos departamentos de la dirección de vialidad o de las direcciones de arquitectura o la dirección de aeropuertos. Y muchas veces, para un mismo sector, se hace una o dos veces un estudio de suelo o estudio de demanda. Esa información está, pero de repente no se comunican. Y eso tiene que ver con aprovechar la información, tener la información, gestionar la información. Y entendemos que al querer y tratar de hacer esto de la infraestructura sostenible, es englobar a través de este proyecto, de esta forma de ver la infraestructura, avanzar en conjunto con la digitalización y avanzar en conjunto con todas las áreas que implican un diseño. Es tremendamente desafiante poder integrar todo el ciclo de vida de un proyecto con esta información trazable, y quería nuevamente ir con Ferran, porque ellos llevan algunos años ya digitalizando, en el fondo, transformando digitalmente, como decía Carolina, con este acceso a información. Quería preguntarte, Ferran, respecto de si tienen medición de los proyectos que han trabajado con estas bases, con estos estándares en su ciclo de vida, si efectivamente se consiguen beneficios, que eran parte también la pregunta que hacía Carolina al cierre del panel anterior, si es posible medir un proyecto que trabaja con bases de información estandarizada respecto de un proyecto que no lo hacía, si hay mejores resultados, si se consiguen mejores cosas. Cuéntanos un poco tu experiencia, Ferran. Sí, estamos muy al inicio de considerar el ciclo de vida y, por tanto, poder sacar conclusiones de haber utilizado el ciclo de vida como una estrategia de diseño global requiere unos ciertos años. Esto no puede resolverse de un año para otro, ni de 5 años. Es decir, hay que estudiar cadenas largas de procesos de años para poder analizar esto. Lo que sí es cierto es que la utilización de esas metodologías ha permitido que, por ejemplo, las desviaciones en las inversiones de la obra pública sean inversiones que están por debajo del 10% en grandes proyectos, ¿no? Siempre hay alguna excepción, obviamente, pero están muy contenidos siempre los presupuestos. Pero a mí lo que más me interesaría comentar es que
es una idea que liga un poco con lo que comentaba Héctor y también un poco Carolina, ¿no? Es decir, la importancia del ciclo de vida en el sentido de que no vale hacer un proyecto y cuando termines el proyecto vamos a evaluar cómo nos ha salido. No. Ya hay herramientas para poder hacer esto. Pero lo que nos interesa es convertir las herramientas de evaluación en herramientas de diseño, en herramientas de predicción. Y eso es lo que conseguimos hacer con estas metodologías y con estas bases de datos muy completas, poder analizar. Y la integración de datos nos permite ejercicios muy interesantes de soporte al diseño y a la gestión general de las infraestructuras. Porque, evidentemente, cuando yo estoy intentando hacer un proyecto que tenga, pongamos por caso, una huella de carbono muy baja o un impacto hídrico muy pequeño, esto no lo voy a contar al final. Esto lo tengo que ir contando a medida que voy desarrollando el proyecto. Y esas herramientas permiten que nos ayuden al diseño. De modo que yo estoy controlando prácticamente en tiempo real, mientras estoy proyectando, cuáles son los impactos de mi proyecto en cada una de las fases del ciclo de vida. Pero no solo esto, es que tengo la capacidad de ver que determinados elementos de obra, determinados sistemas constructivos, maquinaria, materiales, etcétera, son seguramente los responsables de la mayoría de impactos de partes de mi edificio y los puedo cambiar por otros, pero no a cualquier precio. Porque es evidente que alguien podría decir, bueno, es que puedo hacer un edificio de impacto muy bajo, pero a un coste prácticamente imposible. O haré ese proyecto, pero no haré ninguno más. Y en un país hay que hacer muchas obras, ¿no? Entonces, es importante poner en relación los costes con los indicadores de diseño ambiental, por ejemplo, por citar un caso, y poder trabajar con ellos simultáneamente, ¿no? Eso es lo que estamos consiguiendo, de integrar todo este conocimiento para favorecer el diseño. En este momento, por ejemplo, somos capaces, cuando estamos proyectando, de saber cómo va a ser el final de vida útil de un edificio. ¿Qué voy a poder aprovechar con la tecnología actual, evidentemente? ¿Qué voy a poder aprovechar? ¿Qué voy a reutilizar? ¿Qué va a entrar en la economía circular? ¿Y qué no va a poder entrar? ¿O va a necesitar un postproceso importante, ¿no? Ferran. Más o menos esto es lo que os quería contar. Y sí que quería decir una pequeña anécdota. Es que Héctor se refería al fin de vida como el abandono. Y me ha sorprendido la palabra abandono. Nosotros utilizamos el fin de vida como fin de vida útil porque significa, o sea, la vida útil en el fondo es un concepto abstracto, ¿no? Yo cuando hago un proyecto y lo diseño para 50 años de vida, no quiere decir que eso sea obsolescencia programada y a los 50 años se cae, ¿no? A los 50 años lo que voy a plantearme es si ese edificio le hago una renovación profunda y lo relanzo para un nuevo ciclo, o bien realmente ha terminado su vida útil y hay que proceder a desmontarlo, que es como deberíamos tratar la construcción, ¿no? Perfecto. Ferran, nos queda muy poquito tiempo, se nos pasó el tiempo volando, pero yo quería tomar en parte lo que comentaba Ferran, integrarlo también con la exposición anterior de Carolina y preguntarle a Carolina que si nos puede contar hipotéticamente cuál sería tu visión de la construcción de aquí al 2030 o al 2050 y desde tu mirada, cuál es el rol que tiene que jugar el Estado en impulsar esta digitalización. Sé que nos queda poco tiempo y esa es una pregunta que podríamos estar harto rato respondiendo. Yo creo que el 2030 está demasiado a la vuelta de la esquina como para pensar que la construcción va a ser muy distinta a lo que es hoy día. Yo quizás querrían una visión más positiva, optimista de mi parte, pero yo creo que trato de ser realista porque sé cuánto nos hemos demorado en llegar de cómo estábamos en el 2016 hasta ahora. O sea, cuánto creímos que íbamos a avanzar y cuánto avanza realmente las cosas, porque es lento la construcción. Es una industria muy arraigada en sus tradiciones. O sea, yo siempre digo esta anécdota, pero la voy a decir una vez más. Un señor de la construcción me dijo, pero ¿para qué hace un par de años atrás, no hace tanto, pero ¿para qué vamos a aprender esto del BIM si hoy día construimos igual que en la época de Jesús? Entonces, sí, 2030 está en 8 años más y quizás no avancemos tanto. Ahora, al 2050 es distinto. Yo creo que ahí
a lo que sí o sí tenemos que llegar tiene que ver le pongo mucho énfasis al tema de los gemelos digitales y de cómo realmente tenemos información muy fidedigna de cómo es la infraestructura que tenemos y cómo es la infraestructura que queremos poner sobre las ciudades o sobre el territorio en general, y cómo la información que tenemos de manera integrada en estos gemelos, qué sé yo, nos permite tomar decisiones a nivel bien detallado de cómo se va a comportar la infraestructura que generemos, también pensando en que tiene que ser infraestructura súper preparada para el cambio climático, para la resiliencia. O sea, van a ser cada vez condiciones más adversas sobre las cuales tiene que trabajar la industria, y por lo tanto la información no va a ser como un chiche, como una opcionalidad de, no sé si esa palabra existe, pero no, opcional, sino que va a ser lo necesario para que tú tengas infraestructura que es capaz de resistir y de adaptarse a los cambios que van a ser cada vez más rápidos. Entonces, yo creo que vamos mucho, tenemos que avanzar mucho por ese camino, y yo creo que el rol del Estado es clave. O sea, lo hemos visto en la transformación del BIM, hemos visto cómo el BIM venía de mucho atrás, y en otros países de mucho, mucho más atrás, pero el impulso que le puede dar estas cosas el Estado a través de la compra pública es clave para que la industria se mueva. Eso no quita que tenga que ser el único, eso es importante recalcarlo. O sea, el sector privado tiene que estar integrado en ese cambio, la academia tiene que estar integrada en ese cambio, pero el Estado tiene que tomar esto incluso más fuerte que lo ha hecho hoy día. Tiene que haber algo que ha faltado hasta ahora, que es una visión de Estado sobre estos procesos y no de gobierno a gobierno, que ha sido una de las cosas que nos ha penado y pesado mucho en estas transformaciones digitales impulsadas desde el Estado, porque en realidad cambia el gobierno y es como que de una empresa te cambiaran todo el directorio, todos los gerentes, todo, y partimos de nuevo. Entonces, si queremos llegar al 2050 preparados, necesitamos que el Estado, a partir de la ley de transformación digital, a partir de una serie de herramientas que ya se está avanzando, pero que lo tome como una cosa de Estado y que nos vayamos hacia arriba y hacia abajo cada vez que hay un cambio de gobierno y cada vez que hay que partir de cero. Yo creo que eso sería como mi visión. El Estado traccionando este desafío, las empresas avanzando como una necesidad de competitividad para seguir vigentes en el fondo. Y yo sé que estamos pasado el tiempo, me van a retar, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta a Héctor, porque el Estado tracciona, las empresas tienen esta necesidad para mantenerse competitivas, como una necesidad, porque al final llegan las empresas constructoras de fuera de Chile a hacer los proyectos MOP. ¿Qué recomendación, así, en 30 segundos le darías a las empresas en Chile que participan en los proyectos del MOP en este escenario de transformación digital y de desarrollo digital? Lo primero es que se estandaricen. O sea, cuando el próximo panel viene de prefabricación, una de las cosas que es importante es la prefabricación, y eso es importante el BIM, de ciertos estándares, de entregar ciertos estándares. Pero cuando yo construyo, por ejemplo, voy a hacer prefabricados y son distintos tramos y distintas empresas, yo tengo que tener la seguridad, si estoy diseñando, o como ingeniero del MOP estoy diseñando y planteo una determinada solución de 3x3, todas las soluciones de 3x3 tienen que tener igual campana espiga para poderse incorporar. Pero si una empresa no trabaja con campana espiga y la otra sí, tenemos... Entonces, lo principal es poder estandarizar la prefabricación. Y lo otro es, de alguna manera, responder, y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros de por qué se atrasan a veces las obras, porque no se entrega todos los antecedentes que nosotros necesitamos para poder gestionar los estados de pago. Entonces a veces nosotros nos demoramos porque no están todos los datos. Entonces la digitalización podría mejorar mucho este tira y afloja de que los estados de pago no están a tiempo, que nosotros nos demoramos. ¿Y por qué nos demoramos? Porque el inspector fiscal le está pidiendo un papel que yo no lo tengo. Creo que eso es lo fundamental. Avanzar tanto ellos como nosotros en el sentido de digitalizar y de hacer los procesos tal como nosotros lo estamos pidiendo.
estándares comunes, interoperabilidad, trazabilidad de la información, información disponible para todos los actores. Yo creo que son parte de las conclusiones con que nos quedamos en este panel. Se nos pasó muy rápido el tiempo, prácticamente voló el tiempo. Agradecer también a Ferran, que está ahí en Barcelona, prácticamente es de noche, me imagino ya, Ferran, así que, pero muchas gracias por estar. Un panel prácticamente de amigos aquí, una conversación muy agradable. Gracias, Carolina. Gracias, Héctor. Agradecer también a Ignacio, que nos dio el pase por este panel. Y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad para continuar esta conversación. Hasta pronto. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno,